días, mis amados hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Están listos para estudiar la palabra del Señor? ¿Listos, listos? ¿Para aguantar? Vamos a leer, por favor, Primera de Tesalonicenses, primer capítulo, versículo 8 al 10. Dice, vamos a poner el tiempo. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar, mis hermanos, por favor. Señor, te damos gracias, amado Dios, por todas las cosas que haces, Señor, en nuestras vidas y por todas las cosas que nos estás permitiendo vivir, Señor. Gracias te damos por tu palabra el día de hoy, Señor, la cual has tú, Señor, desde hace mucho tiempo permitido que esta sea, Señor, tu palabra para el día de hoy, Señor. Te agradecemos, Señor, tu generosa bondad, Señor, para cada uno de nosotros. Y yo te ruego, Señor, que cada palabra que yo emita, Señor, que sea en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, el que convence de justicia, de juicio, redarguye nuestros corazones, Señor. Todo con el fin y el propósito del Señor de mantenernos firmes y en santidad para ti, Señor. Te ruego por los corazones de mis hermanos para que esta palabra se reciba como lo recibieron estos creyentes en Tesalónica, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Nuestro tema de hoy, una conversión genuina. Mis hermanos, yo quiero que antes de iniciar vayamos, porque Dios ya tenía un plan para sus hijos, para todos aquellos que le habían de recibir como Dios y Señor. Pero yo quiero partir de lo que ya vimos la semana pasada en el inicio de esta carta. Vamos a partir para tener en mente cómo se encontraba esta iglesia de Tesalónica, cómo se encontraban los creyentes, qué tanto nos parecemos después de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo, qué tanto nos parecemos a estos cristianos. Es como una manera de evaluarnos, cómo está nuestro cristianismo, cómo está nuestra relación con Dios. Y mire, hermano, no se sienta mal, porque realmente si alguien ha sido confrontado, primeramente al preparar todo esto, ha sido su servidor. Por eso es la risa nerviosa, ¿sí? Porque el Señor nos confronta por algo y para algo. Él quiere que vivamos vidas santas. Es el propósito, uno de los propósitos de esta misma carta que vamos a ver capítulos más adelante. Así que, pero vamos a tener en mente Hechos de los Apóstoles 16, 9 al 10, y vamos a ir viendo esa parte, teniéndolo más bien en mente que esa era la situación en la que se encontraban esta iglesia, estos creyentes, y por lo cual se emite esta carta. Dice, y se le mostró, estamos en Hechos 16, 9, por favor, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, Pablo, enseguida, inmediatamente, no lo dudó, no será, Señor, y si sí, y si no, y si voy, y si no, Señor, muéstrame, ábreme, y pidiendo todas las pruebas. No lo vemos así a Pablo pidiendo las pruebas para ir a ese lugar. Inmediatamente identificó la voz de Dios, la identificó, la conoció. ¿Por qué? Porque había una relación
muy, muy, muy cercana entre Dios y Pablo, como las que debemos de tener nosotros para escuchar la voz de Dios. Entonces, fue enseguida, dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios, fíjense, nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Cómo vemos aquí el Señor moviéndose en conforme a su voluntad para llamar a su pueblo? Miren, en el capítulo 17 de ahí mismo de Hechos, versículos 4 al 8, esta es la base que deseo que tengan en su mente en todo el mensaje. Porque Pablo se movió, hizo algunas breves escalas hasta que llegó a Tesalónica y se predicó el evangelio, ¿sí? Y dice el versículo 4, algunos de ellos creyeron. ¿Por cuántas semanas predicó Pablo? ¿Se acuerdan? 3 semanas, 3 fines de semana, 3 sábados, 3 días de reposo. Se reunió ahí en la sinagoga. ¿Cuántos se reunieron? No lo sabemos. Bueno, sí lo sabemos, aquí lo dice. Un mundo de gente, mujeres nobles, no pocas, mucha gente. Algunos de ellos algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y de los griegos piadosos, ¿cuántos? Gran número. Y mujeres, no pocas. Entonces los judíos que no creían, fíjense, la oposición siempre va a haber oposición, siempre va a haber alguien que quiera ver mal a los cristianos. Teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos. Eso es lo que yo quiero que tenga en su mente, porque la conversión de los tesalonicenses, previas a esas, más bien durante esas predicaciones que Pablo hizo, estaban sufriendo esto, estaban padeciendo esto. Quizás esta había sido la última reunión que tenían de las 3, porque miren, llamaron a estos hombres ociosos, malos, sanguinarios. Podemos ver, oye, ¿por qué sanguinarios? Acuérdense cómo era Pablo, ¿sí? Él contempló la muerte de Esteban, ¿se acuerdan? Entonces, estos hombres no tenían piedad de nada ni de nadie. Y entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, donde se estaban enseñando ahí, tal vez o estaban reunidos, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades. Pobre Jasón, ni modo, le cayó. Pero aguantó, estaba aguantando por lo que ya había escuchado, por lo que ya había recibido. Aguantó, porque ya tenía esperanza en su corazón. No dijo, híjoles, ¿para esto me convertí en cristiano? No, hombre, pues mejor aquí la dejamos. Para tener más problemas suficiente tengo con mi esposa, con mis hijos, y ahora tengo problemas con la sociedad. No, pues no. Miren nada más esa convicción que da la predicación de la palabra de Dios, el evangelio. Entonces dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Él tiene la culpa. ¿En qué momento abrió la puerta a su casa? No lo sé. Antes era buena onda, antes la abría para la pachanga, para la fiesta, cada fin de semana. Ahora pura religión. Qué tremendo, ¿no? Entonces ahí estaba, Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo. Entiendan estas palabras, nosotros lo leemos así, pero esto era una turba que estaba moviendo toda esa ciudad. Alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Esta comunidad, mis queridos hermanos, recién nacida del Espíritu Santo, sí, porque en menos de un mes nació esta iglesia. En menos de un mes abrazaron el evangelio, lo creyeron, a pesar y sin importar las consecuencias o a lo que se enfrentarían por el cambio de mente que iban a tener. Que ahora Jasón iba a decir, no, señores, ya en esta casa servimos al Señor, lo siento, ya no hay fiestas, ya no hay parties de fin de semana, se acabó eso. ¿Cómo, Jasón? Imagínense una conversión genuina y aguantando Jasón
aguantando, injustamente llevado hacia las autoridades, injustamente. Pedro dice por ahí que no sea por cosas que realmente sí cometiste, que te lleven ante estos concilios, sino que si te vituperan, que sea por mi nombre. ¿Sí? El apóstol Pablo entonces comienza así su carta. Pablo, en 1 de Tesalonicenses 1:1, por favor, vamos ahí, porque lo que vamos hoy a estudiar es precisamente eso, para que analicemos y nos autoanalicemos nuestra vida cristiana, cómo la estamos llevando. Si nos parecemos en algo a esta iglesia de Tesalonicenses, o todavía hay que trabajar, todavía hay tramo que aprender y trabajar para corregir y vivir como Dios quiere que vivamos. Una iglesia como todas, no era perfecta, como todas y como cualquiera, con sus imperfecciones. ¿Porque hay alguno perfecto aquí en la iglesia? ¿Verdad que no? ¿Hay iglesia perfecta? ¿Ustedes qué dicen? No. Y si lo hubiera, ¿usted podría llegar ahí? Yo no, porque no soy perfecto, la echaría a perder inmediatamente poniendo un pie ahí, ¿no? Dice Pablo, Silvano y Timoteo, ¿a quién? A la iglesia de los tesalonicenses en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y Señor y del Señor Jesucristo. Aquí en este versículo hay un tema que muchos estudiosos y comentaristas se meten en laberintos. Simple y sencillamente confiemos en la palabra del Señor. Hay le llaman los estudiosos una interpolación tardía, y eso quiere decir que la última parte se repite y que en los originales escritos no aparecen. Esto lo comento pues por aquellos de que, oye, es que este versículo que no es completo, no es el original. Bueno, los copistas, se ha venido la copia dando, y simplemente el que hizo esta copia quiso añadir lo que más adelante confirma la segunda carta. No lo sabemos, pero la realidad de las cosas es que eso no debe interferir en nuestra fe, porque al final de cuentas, si se repite de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, es porque hay que poner atención, porque Dios quiere que pongamos que todo proviene de Dios y es para Dios. Amén. Entonces, los emisores son los mismos fundadores que escriben a la iglesia de Tesalónica. Se anuncia al inicio de la carta, ellos anuncian para hacerles ver que ellos siguen juntos y siguen trabajando por el evangelio de Jesucristo, y escriben para animarlos. Se dice que pues también uno de los pastores fue Timoteo, igual Jasón, que eran uno de los encargados de esa iglesia. Por lo que podemos pensar que a lo mejor el mismo Timoteo era el que traía noticias al apóstol Pablo de cómo estaba la iglesia, cómo se encontraba la iglesia. Pero aquí leemos en esta primera parte a la iglesia de los tesalonicenses. A la iglesia. ¿Quién es la iglesia, mis hermanos? La palabra traducida iglesia es eclesia. Muchos de ustedes la conocen, eclesia, y está compuesta de dos palabras griegas, ek y kaleo, que significan, fíjense muy bien y anótenle ya para los que anotan, llamados a salir, llamados a salir. La iglesia entonces es los llamados a salir. Nosotros de manera personal, no como edificio. El edificio no es la iglesia. ¿Cuántos saben eso? El edificio, ¿quién es? Usted y yo, ¿sí o no? Nosotros de manera personal somos iglesia. De igual forma, todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo como Salvador, único y suficiente Salvador, es parte de la iglesia del Señor Jesucristo, la cual compró con su propia sangre y nos llamó a salir. ¿De dónde nos llamó a salir el Señor? Pues yo aquí sigo, ¿no? Del mundo, mis hermanos, de ese pensamiento. ¿Cuándo nos llamó a salir el Señor de ese pensamiento conformado a los valores del sistema de este mundo? Cuando escuchamos el mensaje del evangelio, el cual
cuando lo escuchamos, nos confrontó con nuestros pecados, nos confrontó con nuestra mala manera de vivir, nos convenció, nos conquistó, y a cada uno de nosotros aceptamos abandonar todas esas malas prácticas de hacer nuestra propia voluntad para ahora hacer la voluntad de Dios. A eso nos llamó el Señor. El evangelio que aceptamos, ¿cuántos aceptaron el evangelio de Cristo? Cambió nuestra manera de pensar, ¿sí o no? Yo pensé que todos, amén. ¿El evangelio cambió nuestra manera de pensar, sí o no? ¿O ha cambiado? Amén. Se supone. Porque ese es el efecto que hace el evangelio. El evangelio no falla, El evangelio no tiene fallas. Hace la obra que tiene que hacer. Eso depende de uno de nosotros, y ahí es donde viene la conversión genuina. El evangelio que aceptamos cambió nuestra manera de pensar para empezar a vivir a la manera de Dios. Nos llamó a salir de la vida de este mundo para vivir la vida de Dios. Nos llamó de las tinieblas en las que vivíamos antes para llevarnos a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. Anótelo ahí al margen de su Biblia. Ahí es donde comenzó nuestra conversión, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos el evangelio, cuando alguien se nos presentó y nos habló de la palabra de Dios. Yo no sé si a lo mejor te agarraron en un parque, a lo mejor no sé dónde te hablaron, en tu casa alguien llevó, tu esposa llevó a los hermanos y empezaron a adorar y tú creíste. O una amiga en la universidad llevó a la hija del pastor y te compartió y te pusiste roñoso, pero después caíste rendido. Ese soy yo. Ese fui yo. Alguien te compartió la palabra de Dios, o simplemente alguien te invitó a este lugar y escuchaste el evangelio, o simplemente llegaste porque el Señor dirigió tus pasos aquí para que escucharas el evangelio de Cristo. Y cuando creíste en Él, ahí comenzó tu conversión. En ese momento que tú dijiste, yo necesito eso, yo lo quiero en mi vida, quiero cambiar, yo no quiero ser igual. En ese momento empezó tu conversión, mi hermano. ¿Qué es una conversión? Una conversión genuina, porque muchos podemos hablar de conversiones, no matemáticas ni algebraicas. Una conversión del alma, de actitud, de carácter, un cambio de mente. Ahorita lo vamos a ver. Y hay una conversión genuina, y esta genuinidad la encontramos en esta iglesia de Tesalonicenses. Una conversión genuina es la transformación espiritual e irreversible que experimenta un pecador cuando es salvado por el Creador. No se trata de una mejora moral. Sí, es que ya era bueno, ahora soy más bueno porque Jesús está en mi vida. No, señor, no, señora. O de simplemente romper con un hábito en particular. No, pues antes ya no tomaba, ya no fumaba. Antes fumaba, y tomaba, ahora ya no lo hago. No se trata de eso, sino de una inversión absoluta de la forma de vivir. Es una ruptura fundamental con el pecado y las malas prácticas que ofenden a Dios. La conversión ocurre cuando una persona que escucha el evangelio es regenerada en su mente, en su corazón, y con su nuevo corazón responde al llamado, rechazando su vida de pecado mediante un arrepentimiento genuino. No remordimientos por las cosas que hizo o está haciendo, sino un arrepentimiento. Son cosas muy diferentes, arrepentimiento y remordimiento. ¿Sí? Y se aferra con fe y con humildad a Jesucristo como su único Señor y Salvador suficiente. Ese es el evangelio, mis queridos hermanos. Eso es lo que nos hizo cambiar de mente. Pero es importante también aclarar lo que no es una conversión genuina. Y tome nota y analicemos nuestra vida y nuestra conducta.
Y que Dios nos ayude con el poder de su palabra, con el poder del Espíritu Santo, a poner por obra estas cosas. Lo que no es una conversión genuina no es solo dejar los malos hábitos. Cualquiera puede dejar de tomar, de fumar, de drogarse. Para eso están hasta 20,000 pasos hay, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé. Y puede dejar de hacerlo, pero no deja de ser adúltero, no deja de ser deshonesto, no deja de... O sea, son cambios externos, eso cualquiera lo puede hacer. Tampoco no es solo ir a la iglesia y ya, y cruzando el dintel salen las alas y la aureola que tanto le aprieta por tanta santidad en este lugar. No es eso tampoco. No es solo una emoción momentánea, vengo y alabo y estoy aquí cantando y adorando, y saliendo sigo siendo un lobo disfrazado de oveja. No es solo aceptar una enseñanza, una doctrina, sí, amén, gloria a Dios, sino es más allá de escucharla. Tampoco es la presión social o la tradición familiar. No, pues mis padres desde que yo nací ya eran cristianos y yo nací ya con ese ADN. Yo soy cristiano de nacimiento, ¿no? ¿Qué cambios produce una conversión verdadera, mis hermanos? Una conversión verdadera de lo que demuestra que somos eclesia, llamados a salir. Siempre, una conversión genuina siempre irá dando evidencias, fruto del Espíritu, aunque el crecimiento sea progresivo. A eso es para que se anime y no se desanime. Porque sí, muchos de nosotros todavía batallamos con muchas cosas, ¿sí o no? ¿Sí? O nada más yo. Ustedes, los de acá son genuinos. ¿Los de acá? Amén. Hay un crecimiento y va a ser progresivo, poco a poco. Hay cambios internos que suceden y que sucedieron en nuestra vida cuando escuchamos la palabra del Señor. Se debió haber generado un nuevo deseo de agradar a Dios con nuestra vida, de vivir en santidad. Ya lo vamos a tocar capítulos más adelante, no puede ser, ya vamos en 22 minutos. Siento que no me da el tiempo a veces. Existe un nuevo deseo por agradar al Señor, de querer vivir en esa santidad que dices, porque dices, no, esto que estoy haciendo está mal, ya no está correcto. Ya que venga acá el compañero del trabajo, oye, pues está esta tranza así y está buenísima. No, oye, ya no. Porque ya quieres agradar al Señor, quieres tratar bien a tu esposa, quieres tratar bien a tu esposo, a tus hijos. Hay una sensibilidad también ante el pecado por no ofender a Dios, y de eso encontramos muchísimo en la vida de David, en los Salmos, por ejemplo. Hay un amor en esa genuina conversión, hay un amor por la palabra de Dios, mis hermanos, por buscar alimentarse de ella día a día y buscar crecer en el conocimiento del Señor por amor a Él. También hay un gozo espiritual, Salmo 51:10, por ejemplo, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y en automático se vienen unos cambios externos, una nueva manera de vivir, que lo vamos a ver en el capítulo 9 de Tesalonicenses, que da testimonio, un nuevo testimonio, frutos visibles y una obediencia que va en aumento. La iglesia, mis hermanos, ya no pertenece a este mundo. No vivimos conforme a los deleites, no vivimos conforme a los deseos y placeres de este mundo, porque hemos salido de él. Hablo en términos espirituales, porque el Señor mismo dijo en Juan 17:16, dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Sí, la iglesia ya no pertenece a este mundo. El Señor Jesucristo eso lo dijo en su oración: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Y para que me entienda mejor, es simplemente lo que dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 12:2 en traducción lenguaje actual, por favor. Dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de pensar. Ya no vivan conforme al mundo, mis hermanos. ¿Cómo vives todavía la vida que Dios te ha dado en Jesús? ¿Aún la vives compartiéndola con el mundo y la vida cristiana? Eso no está bien. Hay que cambiar de manera de ser y de pensar. Así podrán saber saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Para quién? Para nuestro Dios. La mente y la manera de los que son la iglesia del Señor debe ser renovada, debe ser transformada. Es decir, que ya no piensa ni vive como el mundo vive. Efesios 2:1-3 en traducción lenguaje actual también, para amarrar esta idea que quiero transmitirles. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. ¿Cuántos estábamos así? Amén. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu de los aires, entiéndase, Satanás, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros, ¿cuántos se suman conmigo? Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y de nuestra mente. ¡Qué tremendo! Y con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Esto amarra y va a amarrar con el final de este capítulo, con el versículo 10. Mi amado hermano, si ya no obedecemos a los malos deseos de nuestro cuerpo y de nuestra mente, hay una conversión en usted y en mí. Este es el cimiento de lo que es y quién es la iglesia. Somos la iglesia, los que fuimos llamados para salir del mundo. Por ahí también dice el versículo 1 de nuestra carta de Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses. Nos da también otra idea de qué es una conversión genuina. Los convertidos gozan de gracia y de paz. Fíjense. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean ustedes. Gracia y paz, mis hermanos, de esto vamos a extraer principios. Sale de este estudio, vamos a extraer esos principios para nuestra vida. Gracia y paz era un saludo griego y judío a la vez, donde charis, que es gracia, el saludo común para la comunidad griega, y shalom, que es paz, el saludo común para la comunidad judía. Judíos y gentiles, juntos como el Señor lo había deseado desde antes de la creación del mundo. Un solo pueblo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿De dónde sacaste eso, hermano? De Efesios 4, 5 y 6. Efesios 4. Versículos 5 y 6. Un solo Señor era el deseo y el anhelo del Señor. Es que ambos, judíos y gentiles, con el Espíritu Santo en el corazón, bajo la gracia redentora, el regalo inmerecido de la salvación por la muerte del Salvador en la cruz, derramando ahí su paz, gracia y paz para con Dios por reconciliación de la enemistad del hombre con Dios. Efectivamente, éramos enemigos de Dios. ¿Cómo, hermano? Yo nunca he sido enemigo de Dios. ¿Seguro? Romanos 5:1, traducción lenguaje actual. Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz. ¿Con quién, mi hermano? Con Dios. Romanos 5:1. En paz con Dios.
Dios ya no está enojado con nosotros. Los que hemos creído en Jesús estamos en paz. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en paz. Ya no somos sus enemigos. Tenemos gracia y tenemos paz con Dios. Tenemos gracias delante de Dios y paz con Dios. Es un versículo, el que vamos a leer, es un pasaje de los que más ha impactado mi vida y me sigue impactando cada vez que yo lo leo. ¿Cuál? Romanos 5, 8 al 11. Vamos a leerlo en traducción lenguaje actual. Este es un versículo que debe partir nuestra alma y nuestra mente y confiar y descansar en el Señor. Pero Dios dice, Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Cristo no dijo, ni Dios dijo, a ver, primero que se conviertan y ya después muero en la cruz. Y si hay un buen número, pues me aviento. Y si no, pues esperamos más tiempito, ¿no? No, eso no lo pensó jamás el Padre, ni Cristo. Jesucristo murió a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Versículo 9, si Dios nos declaró inocentes por medio de la cruz de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. Anote esto, subraye esto, que esto lo vamos a ver al final de la carta. Del castigo final. Si cuando todavía éramos sus enemigos, ahí está. Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo. Con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos, ¿cómo estamos? En paz con Él. Tenemos paz. Ya no somos enemigos con Dios. Había un conflicto que nos separaba y que nos enemistaba con Dios. ¿Y qué era eso? Nuestro pecado, nuestra voluntad, que era contraria a la de Dios. Además, Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz. ¿Con quién? Con Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo está en nuestras vidas, mis amados hermanos, tenemos gracia y tenemos paz. ¿Le das un fuerte aplauso al Señor? Una genuina conversión nos hace orar unos por otros. Versículo 2 de Tesalonicenses 1. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Mis hermanos, los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, oramos. Es vital para todo cristiano. No sé qué decir, hermanos. ¿Cómo? O sea, es vital, es parte de la vida cristiana que oremos, que tengamos oraciones hacia el Señor. Y también que oremos unos por otros. ¿Saben lo maravilloso que es que alguien ore por ti? Por eso muchas veces yo a veces les he dicho, miren, a los que levantan sus manos y cuando estén orando, se supone que todo cristiano ora, acuérdense de sus hermanos. Cuando estás orando y se te viene alguien a la mente, ora por esa persona. El macedonio que se le apareció en visión a Pablo es, no sé, seguramente el Señor lo puso ahí en la oración de Pablo y le mostró la necesidad. Y los cristianos deben orar unos por otros. Y eso es maravilloso, que alguien esté orando por ti, que alguien te diga, hermano, estoy orando por ti. Gracias. Me alegra que me consideres. Esto es algo que nunca podrá hacer una persona que no conoce a Dios. A los mejores amigos que todavía quedan ahí, no se han convertido difícilmente.
te diga, amigo, estoy orando por ti. Es difícil, porque no conoce a Dios. Y el que conoce a Dios ora a Dios por unos por otros. Los emisores de la carta se enteraron por todo lo que estaba pasando. Acuérdense, Hechos 17. Si a Esteban lo sacaron fuera de la ciudad a golpe por las greñas y como fuera, a estos también les habrá sucedido algo similar, a Jasón y a los que con él estaban. Por eso les decía que tuvieran en mente esa parte del evangelio, porque ellos se enteraron por todo lo que estaban pasando en esta iglesia, por las cosas buenas de su conversión y la manera en que aceptaron y recibieron las buenas noticias del evangelio. Pero también sabían de los problemas que estaban pasando simplemente por ser cristianos. Eran rechazados, eran excluidos por profesar a Jesucristo como Señor y Salvador, como Rey, cuando ellos supuestamente ahí sí tenían otro rey. Y oraban para que ellos resistieran y se fortalecieran en la oración y por la oración de otras personas. Dios quiere que nos caractericemos, mis hermanos, como una iglesia que ora. Venga a los tiempos de oración, mi hermano. Hay muchos lugares que quedan vacíos. Venga. Es importante la oración en la vida cristiana, en una genuina conversión. Es importante. Dios quiere que nos caractericemos como una iglesia que ora y que ora unos por otros. Y para los que llegan, sí, yo sí oro, hermano, vengo a los cultos de oración. Y después hay que orar siempre, siempre, así dice el versículo, dando a Dios gracias, orando por ustedes siempre. Ahí está, dando siempre, siempre, siempre gracias a Dios por todos ustedes. Dios quiere que nos caractericemos como una iglesia que ora, porque una conversión genuina, el cristiano ora. El que es convertido genuinamente ora y agradece, como dice ahí, por todas las cosas que hace en su iglesia, por todas las cosas que hace en la vida de los demás, por todas las cosas que hace en su vida. ¿Sabe usted la bendición que recibe cuando oramos por alguien, por otra persona? A veces yo sí oro por todos mis problemas, pero oro. Bienaventurado es dar que recibir en medio de nuestras situaciones, porque ¿quién no tiene situaciones? Cualquiera de nosotros. Oramos por los demás. ¿Ustedes creen que Pablo, Silas y Timoteo estaban tranquilamente de ahí en unas sillas y esperando a las noticias? No, ellos también estaban padeciendo y oraban y se acordaban de ellos. Qué bien se siente cuando alguien te dice que está orando por ti, mi hermano. Yo agradezco a todos los que se acercan y, hermano, estoy orando por ti. Gracias, gracias. La oración es algo característico en alguien convertido de las tinieblas a la luz del Señor. Luego entramos en el versículo 3, que ya no voy a abundar en ello, porque ya lo vimos la semana pasada, Tesalonicenses 1:3, que dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Ese es el ADN, si se acuerdan del tema, el ADN de una genuina conversión. ¿Qué? Fe, amor y constancia. Yo podría solamente agregar a todo lo que maravillosamente se expuso lo siguiente, aunque le invito a que escuche el tema si no lo ha escuchado. La fe de los tesalonicenses tenía obras, y esta obra obraba por la fe, y era muy evidente. Ellos no solo decían de dientes para afuera que eran cristianos, lo vivían, lo reflejaban.
Su fe era evidente, a pesar de las situaciones difíciles que estaban pasando. Ellos seguían confiando en Jesús. Y eso alegraba mucho a Pablo, a Silas y a Timoteo. No, fíjate, vieras la fe que tienen esa gente, hermanos. Que así se expresaran en nosotros. No vieras a Villahermosa Sur, tienen una fe. Creen en el poder de Dios y todo lo que hace. Eso es lo que le agradaba mucho a ellos. Por eso oraban con tanta vehemencia para que se mantuvieran firmes en esa fe y que siguieran obrando. Hermanos, la fe verdadera siempre se manifiesta en acciones visibles y no para ser vistos de nadie, sino porque hay una genuina conversión en ti y en mí como creyentes. Debería haber así. El resultado de esa fe nos lleva a demostrar un genuino amor o un amor genuino. Santiago dice, anótelo ahí por favor nada más. Dice en el capítulo 2, versículo 16 al 17, dice, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense, a alguien que viene y se acerca y tiene una necesidad, es lo que se está refiriendo el apóstol Santiago, y llega con un super creyente, ¿no? Y le dice, oye, tengo una necesidad, tengo este problema, ¿me ayudas? Tranquilo, voy a orar por ti. Está bien, pero ¿dónde queda la fe con obras? Dice, y si alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿cómo está? Es muerta en sí misma. Y así no era la fe de los tesalonicenses. Ya lo vamos a ver más adelante. Los tesalonicenses, a pesar de sus necesidades y aflicción, mostraban amor por esa misma fe. No buscaban su propio bien, sino el de los demás. Se servían unos a otros. Ninguno buscaba lo propio suyo o lo suyo propio, sino el de los demás. En la conversión genuina, mis queridos hermanos, el amor no solo es emocional, sino activo y sacrificial en algunas ocasiones. Pero hermanos, no nos desanimemos en cuanto a esto. Sin duda, en esto específicamente, en el amor hacia los demás, muchos de nosotros aún tenemos mucho que trabajar y mucho que trabajar. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero eso no significa que no haya una genuina conversión en ti. Acuérdate que vamos paso a paso. Porque si estamos buscando agradar a Dios, si estamos buscando corregir nuestro andar, si lo estamos procurando, cuando alguien nos señala nuestras malas actitudes que tuvimos con otro y buscamos corregirlas, eso habla de una genuina conversión. Eso habla de que en ti el evangelio está haciendo el efecto que quiere hacer. Eso hace notorio que nos amamos y amamos al Señor y que queremos hacer su voluntad porque le esperamos. Porque aquí es donde viene la tercera parte, donde se conecta. Constancia en la esperanza, en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y el motor de la fe genuina y del obrar en amor es la constancia en la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cierro ese versículo. Una genuina conversión atiende el llamado del Señor. Fíjense, versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, su elección. Este verso para algunos es confuso. En otras versiones se entendería que habla de algo selectivo, de una selección, de la doctrina de la elección. Pero para derribar ese argumento, mis hermanos, de que algunos son elegidos y otros no, tomemos en cuenta lo que dice la misma palabra de Dios, que se interpreta a sí misma. ¿Cuántos dicen amén? Primero,
pues Dios no hace acepción de personas. Eso lo pueden encontrar en Hechos 34, 10, 34, 35, Romanos 2:11, que dice así, por ejemplo, porque no hay acepción de personas para con Dios. Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que ¿qué? Dígalo, que no hace acepción de personas. Y segundo, mis queridos hermanos, que tampoco debemos ignorar nuestro Dios, y ya se dio todo un tema acerca de esto, Dios es soberano. Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hermanos, Dios no elige jamás a unos sí y a otros no, o a otros los rechaza. Dios de manera anticipada, que esto también es un atributo de Él, su presciencia, es decir, su conocimiento anticipado, sabe quiénes sí han de responder a su amor y quiénes lo han de rechazar. Y sintámonos dichosos nosotros, mis queridos hermanos, sintámonos muy bendecidos, porque así como los tesalonicenses respondimos a su llamado. Amén. Por eso estamos aquí hoy, porque usted respondió a ese llamado de Dios. El Señor no quiere que nadie se pierda, dice su palabra. ¿Sí recuerdan? Dice Pedro. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Pero todos proceden al arrepentimiento? No todos. Pero si usted rechaza el mensaje de Dios, no diga jamás que Dios no le quiere o que no le dijo, porque todos seremos expuestos a la palabra de Dios, todos. No habrá excusa cuando el Señor venga a juzgar, de decirle, Señor, a mí nunca me dijiste nada. ¿Cuándo? Hasta el ejemplo predica, ya lo vamos a ver. Para todos está expuesta la misericordia de Dios. Por todos fue derramado la salvación en la cruz, no para unos cuantos supuestamente elegidos, sino para los que le habían de recibir. La elección, pienso yo, que más bien es nuestra. Juan 1:12, mire, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. A todos los que le recibieron. ¿Usted le recibió? Por eso está aquí. Pero ¿quién? O sea, usted tomó la decisión de estar. Usted quiere estar en este lugar, ¿sí o no? Queremos estar escuchando la palabra de Dios, su voz, cantar y adorarle. Es una elección nuestra, personal. Y gloria a Dios, porque ha elegido lo mejor. Amén. Dele otro fuerte aplauso al Señor. Para usted, mi querido amigo, o tal vez hermano que escucha el Evangelio o la palabra de Dios por primera vez, miren, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Dios quiere que usted le conozca. Este es el Evangelio de Dios, que antes éramos enemigos y ahora estamos en paz con Dios. Los tesalonicenses dijeron sí a Dios, eligieron a Dios, y Dios los eligió a ellos y a nosotros también. Amén. No rechace la oportunidad. Si usted está escuchando por primera vez este mensaje, ya sea aquí o a través de las redes, no rechace esta oportunidad de salvación para su alma, porque Dios juzgará a los que no creyeron. Ya lo veremos adelante. La conversión genuina es producida solo por el poder del Espíritu Santo. Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben cuál fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Mis hermanos, es interesante ver y saber que el evangelio de Dios, el verdadero y único evangelio, llega al alma.
cuando es anunciado el evangelio, el verdadero evangelio de Dios, podemos ver almas contristadas, compungidas, tocadas por el Espíritu Santo. Yo lo he podido ver. Y sé que muchos de ustedes también o lo han vivido o experimentado. Eso solamente, esa confrontación que está haciendo en este momento el Señor en su mente y en su corazón, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del poder de la palabra de Dios, que está haciendo algo en su mente, que está trayendo en su mente. Claro que sí, yo vivo una vida desenfrenada, no he atendido bien a mi esposa, no he atendido bien a mi esposo, me he dedicado más a trabajar, me he dedicado a hacer esto. ¿Por qué Dios no estabas antes de mi vida? ¿Por qué no te conocía antes, Señor? Nunca es tarde, ¿eh? Mientras el Señor no vuelva, nunca es tarde. Entonces, el evangelio llega al alma. Y sabe una cosa, mis hermanos, que para los que estudian mucho, el evangelio no llega con gran elocuencia, o con muchas palabras intelectuales o rebuscadas, o con el conocimiento profundo de una gran teología. Llega por el poder del Espíritu Santo. No es el hombre que está aquí parado, es el poder del Espíritu Santo. Pablo solamente, imaginen nada más, Pablo solamente tuvo 3 fines de semana para enseñar a los de Tesalónica. Pero yo les pregunto, mis hermanos, ¿qué podemos ver en 3 fines de semana? Nada. Si para el estudio del tabernáculo yo ahorita necesito tiempo. ¿Qué podemos ver en 3 sesiones? Humanamente podemos decir nada. Si hablamos de profundidades de la palabra, aquellos que les gusta ahondar, ¿no? El apóstol Pablo, como un buen pastor, solo se enfocó y enseñó lo necesario y suficiente para despertar la fe de los nuevos feligreses. El resto lo hizo el poder del Espíritu Santo. Amén. Quien dio la plena certidumbre y seguridad de que Dios mismo es quien los llamaba para ser su pueblo, como les llamó a usted y a mí. El poder del Espíritu Santo. Lamentablemente, mis hermanos, muchos se dejan deslumbrar por tanta elocuencia y un buen trazo de las Escrituras, lo cual es muy bueno. Pero es necesario que antes el poder del Espíritu Santo haga su labor en nuestra alma. El mismo poder del Espíritu Santo que convirtió a los tesalonicenses del pecado, que convenció de pecado, de justicia y de juicio, es el mismo poder del Espíritu Santo que nos convenció a usted y a mí de pecado, de juicio y de justicia, para estar sentados en este lugar y escuchando y aprendiendo su palabra. Me gustó esto que estuve leyendo de un joven predicador, Dewitt Lyman Moody. Le llamaban el joven predicador nervioso, así como me siento yo muchas veces, y estoy ahora. Él fue uno de los evangelistas más influyentes del siglo XIX. No era conocido por su gran educación teológica ni por una elocuencia refinada. De hecho, muchos contemporáneos comentaban que su gramática era deficiente y su estilo muy sencillo. ¿Será que no se apellidaba Colomeste? En cierta ocasión, otro predicador asistió a una de sus campañas y después del mensaje se le acercó con una pregunta muy sincera y le dijo: hermano Moody, ¿cómo explica usted que tanta gente venga a Cristo con sus mensajes? ¿Cómo? ¿Qué es lo que sucede? Yo predico, le dice este predicador, yo predico con esmero, preparo mis palabras, todo lo que voy, trazo mi sermón y acá lo acomodo, lo subo, lo bajo, saco todos los libros que tenga y voy para allá. Yo predico con esmero, cuido cada frase, pero no veo ese fruto, le dijo.
Y Modi le mira y con ternura y le responde algo que se volvió muy famoso, es un dicho muy famoso entre quienes lo conocieron. Hermano, le dice, cuando usted predica, le voy a preguntar algo, ¿usted depende de lo que sabe decir o de aquel que viene cuando usted habla? Wow. Luego le agregó, el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo no unge discursos brillantes, unge corazones rendidos, humillados al Señor. Y se cuenta por ahí, dice sus libros, se cuenta que Moody solía orar antes de predicar, Señor, no soy suficiente, pero tú sí, predica tú hoy, hazlo así hoy, Señor. Y ese fue el secreto de su ministerio, no palabras solamente, sino poder del Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. Dele fuerte el aplauso al Señor, porque es el poder el que le convence a usted. No es el predicador, es el poder del Espíritu Santo. Una conversión genuina, mis queridos hermanos, manifiesta gozo, aún en medio de las tribulaciones. Versículo 6. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cómo? Con gozo del Espíritu Santo. No con gozo porque tenían las bolsas llenas de oro y de plata, no. Gozo del Espíritu Santo, verdadero gozo. Si alguien podía enseñar, mis hermanos, y hablar de grandes tribulaciones y dificultades, ¿quién cree que era ese? El apóstol Pablo. Si alguien tenía gozo en medio de esas tribulaciones, ese era el apóstol Pablo. Hemos estudiado muchas veces cómo es posible dar gracias a Dios, cantar alabanzas, alabar a Dios, adorar a Dios, tener gozos en las aflicciones. ¿Cómo es posible? Solo lo puede hacer el poder de Dios cuando habita en ti y en mí. Y mi hermano, no nos persiguen hasta la muerte hoy, gracias a Dios, como a los tesalonicenses. Acuérdese de Jasón y con los que él estaban. Que en tu casa te diga tu esposo, tu esposa, ya, muy cristianito, ya. Eso no es persecución, mi hermano, aguante. Y persevere. A los de Tesalónica sí los perseguían. Y guarde eso en su corazón cada vez que las pruebas te roben el gozo. El gozo no depende de las circunstancias, sino del tipo de relación que tengamos con Dios. Miren el ejemplo de Pablo, en medio de la cárcel, escribiendo, tengan gozo. Les repito, tengan gozo. ¿Cómo, Pablo? Si tú estás en la cárcel, pero con gozo. Seamos imitadores de quienes vivan la palabra, mis hermanos. El apóstol daba mucha evidencia de eso. No era un fariseo de buenas enseñanzas, como muchos hay hoy. Pablo vivía la vida de Jesús, la vida misma de Jesús en su propio cuerpo. ¿Sí lo han leído? Y la vivía con gozo. Otro punto, una conversión genuina impacta a otros con su vida ejemplar. Una persona genuinamente convertida predica con su vida, mi hermano. ¿Sabía eso? Muchas veces no se necesita estar hablando. Muchas veces la misma conducta predica. Fíjense cómo dice versículo 7, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. ¿Qué estaba tratando de decirles el apóstol a los creyentes de Tesalónica? Hermanos, híjoles, estoy tan sorprendido de que tienen un testimoniazo que han alcanzado regiones aledañas nada más por su simple conducta.
que tiene que ver todo con la fe en el Señor Jesucristo. Es más, mis hermanos, si regreso a ustedes, ya, ¿a quién evangelizamos? Ahora sí me dedico a enseñar profundidades. ¿A quién evangelizamos? Si ustedes ya evangelizaron con su ejemplo a todos. Eso mismo es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo es que hemos evangelizado a todos? Con tu ejemplo de vida. Y hay un ejemplo que hoy precisamente se comentaba en la mañana, de los cuales fueron impactados los de la región de Macedonia, de Filipo y por toda esa región que habla aquí Pablo. Ayúdenme por favor a buscar 2 Corintios 8. En traducción lenguaje actual, por favor. Para que veamos una de las cosas maravillosas que el ejemplo arrastró a otros. Un buen ejemplo de fe. Hermanos míos, les dice a los corintios, una iglesia dotada de todo. Hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia, por donde estaban los tesalonicenses. Los de Macedonia vieron a los tesalonicenses. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades. Se habla de un Jasón que los sacaron de su casa a golpes junto con otros hermanos y los llevaron a la cárcel y los expusieron y los golpearon y le hicieron esto. Pero aún así ellos estaban firmes en la fe. Han pasado por muchas dificultades, pero están felices. Son muy pobres, aparte de que los golpean, son pobres. No, hombre. ¿Qué tipo de Dios tienen entonces? Van a decir algunos, ¿verdad? Pero aún en su pobreza, dice, han dado ofrendas como si fueran ricas. ¿Se acuerdan de la viuda que echó sus 2 blancas? ¿Y qué dijo Jesús? Está dado más que todos. Les aseguro, versículo 3, que dieron todo lo que podían y aún más que podían. Y no lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Dios nos habla a todos hoy, mis hermanos, como nos ha venido hablando desde la mañana. Y no solo eso, versículo 4. Hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda para el pueblo de Dios. ¿Saben qué, hermanos corintios? Hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. De este modo hicieron lo que Dios, genuina conversión. Genuina conversión. Eso es un ejemplo tan solo de lo que a muchos les cuesta. Dios nos hable hoy, mis hermanos. Dice Pedro que habla acerca de las esposas. Pedro 3, 1, 2, nueva traducción viviente, primera de Pedro. Pero esto es para todos nosotros. ¿Cómo vamos a ganar a los que no conocen a Dios? ¿Con palabras? ¿Con mucha teología? ¿Con muchas profundidades? No. Muchas veces no va a ser así. Muchas veces va a ser nuestra conducta. Dice, de la misma manera ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces aun cuando alguno de ellos se niega a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes, les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Mis hermanos, los creyentes de Tesalónica ganaron muchas regiones por toda su conducta. Dieron gran ejemplo de su amor a Dios. ¿Qué ven los demás de nuestra conducta, mis hermanos? ¿Qué ven en su conducta, mis hermanos? Cuando usted a lo mejor en el trabajo se sienta con los compañeros a la hora de la comida, da gracias a Dios. Le dice, permítame, voy a dar gracias por los alimentos.
A mí me sorprende mucho, mis hermanos, cuando me pasa este tipo de cosas, porque cuando doy gracias por los alimentos y oro por las personas, Señor, bendícelos, gracias por traerlos con bien, de pronto, amén, levanto la cara y están todos así mirándome. Y yo digo, pues di gracias por ti, alégrate. Pero no lo entienden. Pero tú estás siendo ejemplo. La conversión genuina cambia nuestro afecto. Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Pablo dice que la conversión de los creyentes era evidente. En otro tiempo estos creyentes, así como nosotros, servíamos a otros dioses. Es decir, teníamos una vida del mundo que no conocía a Dios, alejada de Él. De tal forma que cuando su mente fue transformada, comprendieron que debían alejarse de todo lo que ofendía a Dios. Y vaya que si había idolatría y muchas cosas, malas cosas que habían en Tesalónica en ese momento. Y le digo algo puede decir, alguno puede decir, hermano, pero yo nunca he sido idólatra. Muchas felicidades, mi hermano, mi hermana, por eso. Pero escucha bien lo siguiente: cualquier cosa que usted ame más, que usted sirva más, que confíe más, o le dedique más tiempo de lo debido, o de lo cual tenga más temor, es un ídolo. Podríamos llegar a ser un ídolo de nuestra cónyuge, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de tu profesión. Hay quienes se olvidan de toda la vida exterior por su profesión, por sus trabajos. Y se olvidan de lo más importante. Y no estoy diciendo ya no trabajes, no. Cada uno de nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar a trabajar. De su profesión, de las cosas que poseemos o de las que pasamos mucho tiempo, en fin. Cualquier cosa que nos demande más nuestro tiempo, más nuestra atención, más nuestra energía, es un ídolo aquí en China. Aunque profese la denominación que profese, es un ídolo. Y una genuina conversión hace como hicieron los de Tesalónica. Pasaron de lo falso a lo verdadero y de lo muerto a lo vivo, al Dios vivo y verdadero. Amén. Finalmente, versículo 10. Una conversión genuina tiene una esperanza firme. ¿Y cuál es esa esperanza? El regreso del Señor Jesucristo. Dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este pasaje lo podemos dividir en dos, pero no nos va a dar tiempo. Seguramente lo vamos a ver más a profundidad la siguiente semana. Pero los creyentes de Tesalónica, mis hermanos, no solo dejaron el pecado, no solo dejaron a los ídolos, sino que comenzaron a esperar desde un inicio que escucharon la palabra de Dios. En ese momento Jesús vendrá. ¿En serio? Claro, por eso resucitó y Él volverá por nosotros. Ellos empezaron a esperar desde un inicio y de manera activa esperaron el regreso de Dios, del Hijo de Dios. Pusieron toda su confianza en la obra redentora de Cristo, el Señor. Pero tristemente mucha gente y también muchos cristianos viven más preocupados por la venida del anticristo que de la venida del Señor. Hágame el favor, mi hermano. No, es que ya el anticristo ya está, y ya va a venir, y que va a salir de las Europas, y que el cuerno, y que los cuernos, y que el ángel, y que el caballo. Tranquilo, mis hermanos, porque Dios demanda una vida santa y pura antes que Él regrese. Entre tanto Él regresa, como vimos ayer, entre tanto Él regresa, nos esforzamos como los tesalonicenses. El regreso de nuestro Señor Jesucristo es una doctrina fundamental que todo cristiano
Mi hermano, todos, si usted es cristiano, todos los que estamos aquí debemos tener en el corazón. Es principal para todos los que nos decimos que creemos en Jesús. Es nuestra firme esperanza recibir al Señor en los cielos y habitar con Él por la eternidad. Y cuando hay una genuina conversión, ya no se teme a la muerte, porque de la manera en que Él resucitó, así sucederá con nosotros. Fíjense nada más como dice Filipenses 3:20 al 21 en traducción en lenguaje actual. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos. Ahí está. Esto ya no se preocupe tanto. Sí, cuídese, cuídese, para que vivan. Qué bueno que casi no trajeron pan, porque si no, 2 conchitas no les hubiese yo perdonado, ¿no? Hay que cuidarse, claro que sí. Pero esto que peca contra Dios, no tanto que adolece, aunque sí, pero que ofende a Dios, va a ser destruido. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo, como el de Cristo, como el que vieron los apóstoles cuando resucitó y estuvo 40 días con ellos caminando y andando. Así va a ser cuando ese cuerpo que cuando le dijo a Tomás, mete aquí, y sintió. Así va a ser nuestro cuerpo, como el suyo, dice ahí. Que traspasó la pared cuando estaban reunidos ahí los discípulos. Así va a ser el cuerpo nuestro. Esto lo hará con el mismo poder que controla todo el universo. ¿Cuántos dicen aleluya a esto? Dale fuerte el aplauso al Señor entonces. Póngase de pie, mi hermano, porque la última parte de este versículo dice que esperaremos a Jesús en los cielos, el cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Dios habla hoy, dice en esta traducción, dice así este versículo. También hablan de cómo están esperando a Jesús, el Hijo de Dios. Era su firme esperanza, a quien Dios resucitó, que regrese del cielo. Jesús es quien nos salva de del terrible castigo que viene. Hay mucho que abundar sobre esto, mis hermanos. Antes Dios estaba irado contra ti y contra mí. A muchos es un choque esto que decimos. ¿Cómo puede estar Dios enojado conmigo? Dios es santo, santo, santo. Él no es como el hombre, no es como nosotros. Por eso es que tenemos este pensamiento de, pero ¿cómo es que Dios sí es amor? Pero nuestro pensamiento no es como el de Dios. Y habrá un juicio, mis hermanos, para todos aquellos que rechazaron el Evangelio de Cristo, para todos aquellos que le dijeron, mira, yo estoy bien con mi vida, no necesito a Dios, tengo un buen trabajo, tengo mi esposa, soy buena persona. Sí, para tu estándar, pero para el estándar de Dios no es así. La conversión genuina, el que verdaderamente ha creído en el Señor Jesucristo y se esfuerza por vivir la vida que Dios quiere que vivamos, nos garantiza librarnos de la ira venidera. Muchos tienen esto como un cuento, como un mito, pero eso no es así, mis hermanos. Esto es real, tan real
que va a suceder y está empezando. Pero los que han creído en Él, Dios nos ha librado de eso. Mantengámonos firmes, mis hermanos. Escuchemos hoy su dulce voz y corrijamos esas cosas deficientes en nuestra vida que son necesarias cambiar. Escuchemos hoy su dulce voz y permanezcamos firmes, porque el amor de muchos se va a enfriar. Esperemos que cuando el Señor venga y nos levante las nubes, mis queridos hermanos, todos los que estamos aquí y también los que no vinieron hoy, nos podamos ver allá con Él. Si tu corazón ha sido genuinamente convertido, empezarás a vivir de esta forma, de la forma de Dios. El mundo y sus placeres pasarán, pero la palabra de Dios implantada en tu corazón y en mi corazón dará fruto, y fruto abundante, hasta que Él regrese. Vamos a dar gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor del cielo. Gracias porque es el poder de tu Santo Espíritu, Señor, que nos convence de pecado, de juicio. Es el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y si hay alguien aquí que diga como los tesalonicenses: yo quiero conocer a ese Dios, yo te voy a invitar a que abras tu corazón, reconozcas tus pecados delante de Dios, que has fallado y que has pecado. Hoy es el día en que puedes nacer de nuevo, nacer del Espíritu y empezar a caminar en los caminos de Dios. Maravilloso será que Dios haga una obra inmediata, como la hizo con los tesalonicenses, como la hizo con Ageo, con Zaqueo, como lo hizo con Zaqueo, que en ese momento recibió la salvación y abrió no las puertas de su casa, sino las puertas de su corazón, y restituyó y se puso a cuentas primeramente con Dios y después con los que ha ofendido. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te ruego que entres en el corazón de las personas que escuchen este mensaje, Señor, y que hagas la obra que solamente tú puedes hacer con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Los tiempos difíciles se acercarán, Señor, pero el que permanezca firme, Señor, ese será salvo, Señor. Gracias por tu palabra.